Buenos días, Miss. Buenos días, compañeras. A nosotros nos ha tocado el tema de los antianémicos hipoglucemiantes. Eh, los hipoglucemiantes. Llamamos hipoglucemiantes a cualquier factor que disminuya los niveles de glucosa en la sangre. Los fármacos con estas características son especialmente importantes en el control de la diabetes. La diabetes mellitus es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos que se caracteriza por hiperglucemia crónica. La fisiopatología de esta enfermedad describe un déficit en la secreción o actividad de la insulina. Normalmente se trata con fármacos hipoglucemiantes. Dentro de esta enfermedad se distinguen principalmente dos tipos, tipo 1 y tipo 2 de la diabetes mellitus. En el tipo 1 aparecen en edades tempranas. El paciente presenta destrucción de las células pancreáticas, que son las células que secretan insulina, y por tanto, estas personas dependen de la administración de insulina exógena para sobrevivir. En el tipo 2, este tipo de diabetes aparece en edades más avanzadas, tiene una prevalencia mucho mayor y puede desarrollarse por causas diversas. Tenemos el mecanismo de acción. De estas drogas comprende efectos pancreáticos y extrapancreáticos. Los primeros incluyen un aumento de estimulación a las células del páncreas para la liberación de la insulina. Este efecto se produce por un bloqueo de la bomba que pasa de la liberación de la insulina, lo que se traduce en una despolarización prolongada de la membrana celular. Al comienzo del tratamiento, los niveles de insulina en sangre se elevan y la glucemia desciende, en tanto que con la administración crónica de sulfonilureas, los valores de insulina disminuyen hasta cifras pretratamiento y se conservan valores reducidos de glucosa en el plasma. El mecanismo íntimo de este proceso se desconoce en la actualidad, pero se supone que se debe a un aumento de la sensibilidad de los tejidos diana a la acción de la insulina, debido a la normalización de la glucemia y el predominio de los efectos extrapancreáticos. Tenemos lo que es la insulina. Es el agente hipoglucemiante por excelencia. El cuerpo humano es capaz de sintetizarlo de manera natural en las células pancreáticas. La secreción de la insulina se desencadena principalmente por el estímulo que provoca el incremento de los niveles de glucosa en sangre. La insulina es una hormona anabolizante que favorece la captación, utilización y almacenamiento de glucosa, aminoácidos y lípidos después de la indigesta de la comida. También inhibe procesos catabólicos como la degradación de glucógeno, grasas y proteínas. Esta hormona reduce los niveles de glucosa en sangre como resultado de un aumento de la captación de la glucosa por parte de los tejidos y por un descenso de la liberación hepática de glucosa. Tenemos los tipos de insulina. La insulina regular es la única que se puede administrar vía intramuscular o intravenosa, además de la vía subcutánea, que es la más utilizada. Es de acción rápida y debe administrarse de 15 a 30 minutos antes de las comidas. Tenemos el Lispro y Aspart. Son análogos de la insulina humana y tienen acción ultracorta, y por lo que deben ser administrados inmediatamente antes de las comidas. Tenemos las insulinas de efecto amplio. Se utilizan para conseguir niveles de insulina basal. Deben inyectarse de 30 a 45 minutos antes de la ingesta de alimentos o al acostarse. Tenemos la insulina lenta. Se consigue un retraso en la absorción y actividad prolongada gracias a la suspensión con cristales de zinc. A la insulina ultralenta, este preparado tiene un inicio de acción prolongado y un efecto amplio. A la insulina glabina, similar a la ultralenta, mantiene niveles basales de insulina en sangre y se administra solo una vez al día. A continuación sigue mi compañera. Las características farmacológicas. Los hipoglucemiantes orales abarcan 4 familias de drogas bien definidas, que son las sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de la A-glucosidasas y las tiazolidiniadonas. En las sulfonilureas está la familia de drogas que puede ser subdividida de acuerdo a su vida media.
en 3 grupos, los cuales se presentan en el cuadro. Los posteriores comentarios se refieren el fundamento de cada grupo. Tenemos la bioguanidas. Dentro de esta familia de fármacos se encuentran los agentes fenformina y buformina, ambas retiradas del mercado farmacéutico por sus graves efectos adversos, y metformina. El mecanismo de acción fundamental es la inhibición de la gluconeogénesis hepática y el incremento de la glucosis anaeróbica, con la consiguiente elevación de alanina, glicerol y ácido láctico. Otro mecanismo implicado es la disminución de la absorción intestinal de la glucosa. La metformina se administra por vía oral. Se absorbe en el intestino delgado. La droga no se une a las proteínas plasmáticas y se excreta sin cambios por la orina. Dentro de los efectos adversos, los más frecuentes son de tipo gastrointestinales. El 20% de los pacientes, estos incluyen las diarreas, el 30% las náuseas, vómitos y la anorexia y el sabor metálico. El efecto adverso de mayor riesgo es la acidosis láctica, que alcanza una mortalidad de hasta el 50%. Con una incidencia menor del 0,1 a 1000 pacientes al año. Las principales interacciones farmacológicas se presentan con la cimetidina y con el alcohol. En el primer caso se produce una competencia con la excreción renal, por lo que aumenta la concentración de metformina y debe ajustarse a la dosis. En el segundo caso se potencia el efecto de hipertalactacidémico, por lo cual debe evitarse la administración conjunta. Su principal indicación constituyen los pacientes con obesidad que no responden a la dieta ni al ejercicio físico. Se las puede utilizar sola o combinada con sulfonilureas o en la insulina. Los inhibidores de la A-glucosidasas. Dentro de este grupo se encuentra el miglitol y la acorbasa. El mecanismo de acción fundamental es la inhibición reversible y competitiva de las A-glucosidasas en el borde en cepillo de la mucosa intestinal, produciendo el retraso de la absorción de los hidratos de carbono complejos, con la consiguiente reducción del pico máximo de glucemia postprandial. Su utilización es más eficaz cuando se realiza conjuntamente a una dieta rica en fibras y reducido en glucosa sacarosa. Los efectos adversos más frecuentes incluyen la mala absorción, la flatulencia, meteorismo, el 21 a 32%. Cuando se administra como monodrogas, no se presenta hipoglucemia. Constituyen contraindicaciones para la utilización de las enfermedades intestinales crónicas, en el embarazo, la lactancia, la cirrosis hepática y la insuficiencia renal con niveles de creatinina superiores a 2 miligramos. Su principal indicación la constituyen los pacientes con los valores de glucemia basales entre 140 y 180 miligramos. Y glucemias postprandiales elevadas entre 180 y 250 miligramos. De aquellos casos que existen contraindicaciones para el uso de las sulfonilureas o metformina. Tenemos la tiazolidinedionas.
Dentro de este grupo se encuentran la troglitazona, la pioglitazona y la ciclitazona. La primera fue retirada del mercado por sus efectos hepatóxicos. En el mecanismo de acción de estos fármacos se lleva a cabo mediante la unión del subtipo G del receptor nuclear de proliferación activado por peroxisomas, produciendo de esta manera un aumento de la transcripción de genes de las enzimas que normalmente son inducidas por la insulina. Esta acción se lleva a cabo fundamentalmente en el tejido muscular y graso. Todo esto se traduce en un aumento de la utilización periférica de glucosa, que es la inhibición de la gluconeogénesis hepática. En la vía de administración oral circulan unidas a proteínas principalmente el 99%, albumina plasmática, y se metabolizan por conjugación en sulfoconjugadas, ácido glucurónico y quinonas. Se excreta fundamentalmente por la vía biliar, por lo cual no se altera con la insuficiencia renal. Se asocia la traglitazona con daño de hepatocelular leve, que en solo el 2%. Otros efectos adversos son las molestias gastrointestinales, reducción ligera de los niveles de hemoglobina y cardiomegalia, sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. Su principal indicación son los pacientes con predominio de resistencia a la insulina, especialmente cuando existe intolerancia o con la contraindicación para el uso de la metformina.